¿Listos para que les estalle la cabeza? Pues hoy hablaremos nada más y nada menos que del ciclo del ATP, importantísimo para la vida. Pero, ¿qué es el ATP? Cualquier organismo vivo cambia de forma continua materia y energía con su medio. Diariamente gastamos hasta 1500 calorías y cuando hablamos de energía es el ATP, que va a permitir el mantenimiento, crecimiento y reproducción. Todas las células van a usar energía. Por ejemplo, las células musculares para la contracción muscular, las neuronas para transmitir impulsos nerviosos, las células que participan en la reparación de tejidos para realizar su función. En fin, la mayor parte del trabajo a nivel celular involucra el uso de la energía del ATP. Caminar, volar, el proceso de apareamiento o hasta dormir requieren de un gran suministro de energía. Y sí, aún durmiendo, realizamos muchas funciones. Cuando te digan, muévete que no estás haciendo nada, a nivel celular, tu organismo está haciendo muchísimo, ya que si en realidad no hicieras ninguna función, estarías muerto. Fíjense, los seres vivos somos muy especiales. Contamos con una molécula especializada en aportar energía en todas las reacciones químicas. Digamos que es como la lámpara que da energía al anillo de linterna verde, solo que en este caso no tendríamos que recitar el juramento de los linterna para que nos dé energía, sino ella lo hace por sí sola, pidiendo como condición algo que nos gusta a todos, comer. Te pide que consumas alimentos que le proporcionen energía, como por ejemplo los carbohidratos. Las actividades biológicas como hablar, caminar, correr, dormir, todas las actividades biológicas requieren de un intercambio de energía y son reguladas por una molécula universal. El trifosfato de adenosín fue descubierto por Carl Lohmann en 1929 y pasó así. Mientras éste se encontraba analizando muestras de tejido muscular estirado, observó que esta molécula actuaba en conjunto con el tejido para realizar la contracción muscular, pero pensó que solo era fuente de energía para el tejido muscular. Pasó el tiempo y luego observó que también se encontraba en todo tipo de células, como por ejemplo la célula animal y la célula vegetal. Seguía pasando el tiempo y aún no se consideraba tan importante a la molécula del ATP. Es hasta 1941 que llega Fritz Lindman y dice, espera, el ATP es más que una simple molécula. Es la molécula que proporciona energía a todos los organismos. Y boom, se propone al ATP como la principal molécula de transferencia de energía en la célula. El trifosfato de adenosina, adenosina 5-trifosfato o adenosina trifosfato es como se le conoce al ATP, que es un compuesto orgánico formado por la unión de una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y ácido fosfórico. Los compuestos orgánicos con este tipo de estructura molecular se denominan nucleótidos. El ATP es, por decirlo de otra manera, primo hermano de cada uno de los nucleótidos que forman la doble hélice del ADN o la cadena única del ARN. Este se encuentra en el citoplasma, la parte acuosa de la célula, o bien en el nucleoplasma, que es como el citoplasma, pero dentro del núcleo de la célula en todos los seres vivos.
Pero no termina ahí. Las células también pueden decirle: mira, ATP, necesito que salgas y vigiles el medio que me rodea. Y lo envía al exterior de su membrana para que sea un transmisor o mensajero químico. Ahora hablaremos de la estructura del ATP, conocido también como adenosín 5-trifosfato. El ATP está formado por 3 grupos fosfatos y un nucleósido. Los grupos fosfatos también son iones de ácido fosfórico, que están clasificados en grupo alfa, grupo beta y grupo gamma, dependiendo de lo lejos que se encuentren de la ribosa. El alfa es el que está unido a la ribosa, el beta el que continúa y finalmente se encuentra el grupo fosfato terminal, que se le denomina gamma. La estructura molecular de estos grupos fosfatos es un átomo central de fósforo rodeado por 4 átomos idénticos de oxígeno. Estos grupos son uno de los grupos funcionales más importantes para la vida. Se encuentran en lo que son los nucleótidos, como los que forman parte de los ácidos nucleicos. Son ADN y ARN, como los que intervienen en el transporte de energía química. Estos 3 grupos fosfatos se encuentran unidos a un nucleósido. El nucleósido está formado por una ribosa y una adenina, y ya juntos a los dos se le conoce como una adenosina. La ribosa es un azúcar simple, es un monosacárido, conocido también como pentosa porque cuenta con 5 átomos de carbono. La ribosa se encuentra presente en los ácidos ribonucleicos. De hecho, de ahí proviene su nombre, porque se le denomina ribonucleico gracias a la presencia de la ribosa. Esta ribosa es esencial para el desarrollo del proceso del metabolismo, que permite la producción de adenosín trifosfato o ATP. Y finalmente, la adenina, que es una base nitrogenada, y las bases nitrogenadas son componentes que están presentes en los nucleótidos y forman parte de los ácidos nucleicos. Ahora ya conocemos la estructura del ATP, que está formado por 3 grupos fosfatos unidos a un nucleósido que se le conoce como adenosina. Pero también dijimos que al ATP se le conoce como adenosín 5-trifosfato, y eso es así porque los 3 grupos fosfatos se encuentran unidos al carbono número 5 de la ribosa, de ahí su nombre, adenosín 5-trifosfato. Con todo esto ya podemos ver que la estructura del ATP no es tan complicada y que simplemente se puede representar con una imagen de un bloque de adenosina y 3 grupos fosfatos. Por eso se le denomina adenosín trifosfato, porque contiene 3 grupos fosfatos. Si solo tuviera 2 grupos fosfatos, se le conocería como ADP y sería el adenosín difosfato. Pero si solo tuviera uno, se le conocería como adenosín monofosfato, por la presencia de un solo grupo de fosfato. Así, ya podemos observar de una manera simple que el ATP tiene una estructura muy fácil, que se le puede considerar como una adenosina más 3 grupos fosfatos. ¿Cómo se produce el ATP? Bueno, principalmente el ATP se produce mediante el metabolismo celular. Claro, también existen otras vías para la producción del ATP, por ejemplo la glucólisis o el ciclo de Krebs. Aunque esos son temas muy extensos que tienen más temas, más subtemas, los cuales no hablaremos en este momento. Pero claro que también sirven como vía para la producción del ATP. Ahorita nos centraremos en lo que es la producción del ATP mediante el metabolismo celular, que abarca lo que es la fotosíntesis, la fermentación láctica y la respiración celular. Producción de ATP mediante la fotosíntesis. En organismos capaces de realizar la fotosíntesis, o sea, en organismos fotosintéticos, el ATP se produce mediante la fotosíntesis. Pero, ¿cómo se produce el ATP mediante la fotosíntesis? Este es un proceso que ocurre más bien en la fase luminosa de la fotosíntesis, donde la planta, al estar captando la energía solar, las clorofilas captan esa energía luminosa en forma de fotones.
Cuando esos fotones llegan a la clorofila se llena de energía, entonces pasa a estar en un estado que se le conoce como estado excitado. En este estado excitado, la clorofila lo que hace es liberar un electrón. Ese electrón liberado pasa a estar en una posición energética superior, en un nivel energético superior, por lo que se le conoce como un electrón de alta energía. Ok, en ese electrón de alta energía, al pasar de aceptor en aceptor, la energía luminosa se convierte en energía química. ¿Pero qué es un aceptor? Un aceptor es una entidad química que está dispuesta a recibir los electrones que le son transferidos de otros compuestos. En este caso, la clorofila. Bueno, mientras ese electrón va pasando de aceptor en aceptor, lo que hace es liberar la energía adicional que absorbió de la luz. Entonces, mientras va liberando toda esa energía, el electrón se va convirtiendo en un electrón completamente normal. Cuando este electrón terminó de liberar toda la energía contenida, este pasa a estar a un electrón completamente normal, el cual vuelve a su molécula de clorofila y la clorofila vuelve a estar en condiciones para reiniciar otro ciclo. Pero, ¿qué sucede con la energía liberada? ¿Qué sucede con toda esa energía que el electrón liberó? Bueno, esa energía lo que hace es fijarse en un fósforo inorgánico. Se fija en él, se junta hacia él y forman a un fósforo de alta energía. Este fósforo de alta energía irá buscando a quien unirse. Entonces lo que encuentra es un adenosín difosfato, o sea, un adenosín con dos grupos fosfatos. Al momento en que lo ve, se une hacia él y forman lo que es el ATP, o sea, un adenosín trifosfato. Y ahí está. Ahí es donde tenemos la formación de ATP mediante la fotosíntesis en su fase luminosa. Este proceso ocurre solamente en los organismos que son capaces de procesar la luz luminosa para convertirla en energía química. Y así es como se produce el ATP en las plantas. Mediante la respiración celular. Como vimos, el ATP se produce en las plantas mediante lo que es la fotosíntesis, pero en los animales depende de la degradación de la glucosa a través de un conjunto de reacciones bioquímicas o metabólicas llamada respiración celular. El ATP se produce mediante la respiración celular en los animales. La respiración celular es una ruta metabólica que rompe la glucosa y produce ATP, aunque es aquí donde se pueden ver las etapas de la respiración celular, que incluyen lo que es la glucólisis, oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Pero como mencionamos hace un momento, esos son temas demasiado extensos que se pueden ver de manera más diferentes. Así que solamente concluimos en que el ATP se produce como resultado de la fotosíntesis en las plantas y de la respiración celular en los animales. Durante la respiración celular lo que ocurre es que una molécula de glucosa se degrada poco a poco en dióxido de carbono y agua. Al mismo tiempo se produce directamente un poco de ATP en las reacciones que transforman la glucosa. Por eso es que nosotros podemos producir ATP. Esto ocurre todo en las mitocondrias. Así, la producción de ATP puede ocurrir mediante la fotosíntesis y la respiración celular, pero también puede producirse a través de un proceso llamado fermentación láctica, que ocurre en nuestros músculos cuando hacemos demasiado ejercicio. Es importante entender que las células gastan o generan moléculas de ATP mediante el metabolismo. Ahora pongan mucha atención. Pasaremos a explicar el ciclo del ATP. Pero para esto es importante saber que el adenosín trifosfato es una molécula que almacena energía. Se preguntarán, ¿dónde almacena energía? ¿O dónde radica su importancia? Es justo aquí, en los tres grupos fosfatos, pues hacen que el ATP sea una molécula inestable, una molécula bipolar que va a querer y no va a querer separarse, debido a sus tres cargas negativas, las cuales, por ser todas negativas, se van a repeler, van a intentar alejarse. Sabemos que cargas diferentes se atraen y cargas iguales se repelen, no se llevan.
Entonces, las células van a utilizar energía química que se almacena justo ahí, en el grupo fosfato. Pero para obtener la energía, se necesita romper el enlace. En esto consiste el ciclo del ATP. Pero, ¿cómo rompemos el enlace? Fácil, mediante dos subprocesos. El primero es la hidrólisis. Se preguntarán qué es. El nombre suena raro, pero descompongamos la palabra. Hidro significa agua y lisis, ruptura o romper. Ahí está, del nombre sale, la ruptura mediante el agua, y consiste en romper los enlaces de la cadena del fosfato para liberar la energía. Y sucede así. Se agrega una molécula de agua al grupo del fosfato y ¡pum!, se separa un fosfato. El agua llega y hace que el fosfato se mueva y le diga adiós a sus otros dos compañeros fosfatos, y se obtiene lo siguiente. Como ya no tenemos 3 fosfatos, sino quedaron 2 fosfatos, se convierte en un adenosín difosfato o ADP. En caso de que se separaran 2 fosfatos y solo quedara un fosfato, se convertiría en un adenosín monofosfato o AMP. El otro fosfato suelto, el que le hizo caso al agua de irse y dejó a sus amigos solos, le vamos a llamar fosfato inorgánico. Pero este fosfato no va a tardar mucho tiempo solo. ¿Por qué no le gusta estar solo? Simplemente por eso. Y va a buscar a otro adenosín con un fosfato o 2 fosfatos y se va a unir a ellos para que hagan de nuevo otro adenosín trifosfato. Este subproceso está acoplado a otro. Si hay ruptura, tiene que haber construcción, síntesis. A este le vamos a llamar fosforilación. ¿Por qué? Porque le vamos a agregar precisamente el fosfato. Entonces, la energía liberada por los procesos catabólicos se van a almacenar en el grupo fosfato. La síntesis del ATP ocurre precisamente por la fosforilación del ADP. A este ADP, que resultó de quitar el fosfato al ATP, se le agrega el fosfato y ¡bam!, obtenemos de nuevo el ATP. Aunque no es tan fácil como lo presentamos, pero ya nos vamos dando una idea. Tenemos que recordar esto. El ATP se forma por fosforilación y se rompe por hidrólisis. Ahora les presentamos un esquema donde está más detallado el ciclo del ATP. Fíjate que tenemos la molécula del ATP. Aquí está su base nitrogenada, el azúcar y su grupo fosfato. Fíjate bien, parece que se quiere separar, se va a separar, ya casi. ¡Boom! Cae una molécula de agua y se separa. Pero libera la energía para el trabajo celular y consume energía. Ahora bien, míralo, ya está descargado. Está triste, ya no tiene energía, está descargado. Míralo. ¿Cómo se vuelve a cargar? Es gracias a la energía del catabolismo, que es cuando se descompone una molécula compleja en moléculas más simples. Esto genera energía. Fíjate cómo se carga. Ya, ahí está, se cargó. Se vuelve a descargar y ¡boom!, se vuelve a cargar. Y así continúa, carga, descarga, carga, descarga. Por eso se llama ciclo del ATP, porque es un ciclo, así como el ciclo hidrológico del agua. El vapor sube y baja como agua, sube, baja. Pongamos un ejemplo más claro, tu celular.
Aquí tenemos tu celular completamente cargado. Se descarga porque lo usas, lo vuelves a cargar, lo usas nuevamente, se descarga, vuelves a cargar y así continúas. Este es el ciclo del ATP. Propiedades del ATP. El ATP es altamente soluble en agua. Esto ocurre porque se hidroliza rápidamente a pH extremo. Por consiguiente, se almacena mejor como una sal anhidra, porque por el proceso de hidrólisis se separan los grupos fosfatos, entonces quiere decir que es altamente soluble en agua. La masa molecular del ATP es de 5.781 gramos mol y tiene una acidez de 6.5, casi llega a estar en estado neutro. El ATP es una molécula inestable y tiende a ser hidrolizada en el agua. Bueno, si el ATP y el ADP se encuentran en equilibrio químico, casi todos los ATP se convertirán en ADP mediante el ciclo del ATP. El ATP tiene muchísimas funciones. A continuación presentaremos algunas de sus funciones para que nos vayamos dando una idea de por qué es tan importante el ATP. Fuente de energía principal. Los organismos capaces de realizar la fotosíntesis aprovechan la energía de la luz solar y la almacenan químicamente en el ATP producido en el mismo proceso. También ayuda a los organismos fotosintetizadores a capturar moléculas de dióxido de carbono para convertirlas en moléculas orgánicas como la glucosa, de gran importancia para la vida. Los organismos que no realizan la fotosíntesis generan ATP y energía durante procesos metabólicos o respiración celular. Lo importante aquí es comprender que las células gastan o generan energía durante su metabolismo. Consumen ATP cuando forman o sintetizan moléculas complejas a partir de moléculas menos complejas, lo que conocemos como anabolismo, y generan ATP cuando descomponen moléculas complejas en moléculas menos complejas, catabolismo. Otra de sus funciones es el transporte activo, el cual desempeña un papel de suma importancia para transportar activamente sustancias dentro y fuera de la célula. En la célula animal, por ejemplo, la hidrólisis aporta la energía necesaria para transportar esas sustancias. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una membrana, la cual es atravesada por una proteína como canal. Dentro de ese canal se encuentran átomos de sodio, los cuales van a salir. Y arriba se encuentran átomos de potasio, los cuales entrarán. Cuando los átomos de sodio salen, la proteína queda libre para recibir nuevas sustancias. Entonces entran los átomos de potasio. Cuando entran los átomos de potasio, lo que hacen es empujar ese pequeño grupo fosfato que se encuentra, ese pequeño fósforo que se encuentra debajo del canal de la proteína. Y esto lo que hace es unirse al ADP que se encuentra esperando. Estos dos átomos forman una sustancia muy importante para nosotros, que son los electrolitos, los cuales son vitales para nuestro organismo. Otra de sus funciones es que es un transmisor químico. Participa y permite a las células y tejidos de todo el cuerpo comunicarse entre sí. Como neurotransmisor, participa en el funcionamiento cerebral, así como nos permite tener percepción sensorial y control de músculos. Es como una mini personita que opera nuestro cuerpo. También tiene una función fundamental, que es el mantenimiento estructural, el cual ayuda a unir elementos del citoesqueleto. Como vimos en clases anteriores, el citoesqueleto es aquel organelo que le da forma, que mantiene la estructura de la célula, el que rige sus músculos, digamos que podría ser el esqueleto de la célula. El mantenimiento estructural proporciona energía a los flagelos de distintas células
y a los cromosomas para mantener su funcionamiento correcto. Así que con esta función podemos darnos cuenta de qué tan importante es el ATP para nosotros, ya que proporciona ese mantenimiento estructural que ayuda a mantener nuestras células firmes y con una masa muscular resistente. Contracción muscular. El tejido muscular está formado por células largas y cilíndricas, con muchos núcleos multinucleados, llamadas fibras musculares, y cada fibra está compuesta por miofilamentos formados por proteínas. Estas proteínas interactúan con ayuda del ATP para producir la contracción muscular. Si no existiera el ATP, cuando flexionáramos un brazo, no podríamos hacer que volviera al lugar donde estaba. Prácticamente pareceríamos gelatinas, todos aguados. Finalmente, otra de sus funciones es la síntesis de ADN y ARN, o sea, la formación de los ácidos nucleicos, que son el ácido desoxirribonucleico, el ADN, y el ácido ribonucleico ARN. ARN. Las bases para formar el ARN son la uridina trifosfato, citosina trifosfato y guanina trifosfatos, que sirven como bloque de construcción para el ácido ribonucleico. Todo esto con ayuda de un ARN polimerasa, el cual permite crear el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Estos bloques de guanina trifosfato, citosina trifosfato y uridina trifosfatos son los que ensamblan esos bloques para formar largas cadenas de ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia. El ARN ribosomal es el encargado de formar los ribosomas. El ARN de transferencia representa el 15% del ARN celular y se localiza en el citoplasma. Y finalmente, el ARN mensajero es el que se forma en el núcleo bajo las órdenes del ADN y es el encargado de llevar la información del núcleo a los ribosomas que están en el citoplasma celular. Todo eso para la síntesis del ARN. Continuamos con la síntesis del ADN. En la síntesis del ADN ocurre algo similar a lo que ocurre con el ARN. La única diferencia es la ribosa, porque el ARN tiene un componente que es la ribosa, la cual vimos que es una pentosa con 5 carbonos. En cambio, en el ADN no usa la ribosa, sino la desoxirribosa, que es cuando se le quita un oxígeno a la ribosa, o sea, depende de la ribosa, solamente que como se le quita un oxígeno, ya no es lo mismo, entonces se le conoce como desoxirribosa. Las unidades que forman al ADN es desoxidenosina trifosfato, desoxitimidina trifosfato, desoxina trifosfato y desoxiguanosina trifosfato. Si se pueden dar cuenta, es lo mismo, solamente que se le agrega el prefijo desoxi, o sea, se le quita algo. Y esa es la síntesis del ADN. La importancia del ATP. Después de ver sus funciones, en las cuales nos dimos cuenta que es más que indiscutible su importancia, vamos a concluir que su importancia radica en que las enzimas son las que permiten que las células realicen su función en los organismos. ¿Y quién creen que le proporciona energía a las enzimas para que éstas puedan ayudar a las células? Pues nada más y nada menos que el ATP. Para que podamos respirar, para que podamos caminar, pensar, soñar, necesitamos del ATP. Es más, sin el ATP no existiera la vida, pues no tendríamos suministro de energía, seríamos como un celular descargado. No tendríamos vida. El ATP está presente en todo. ¿Quién diría que algo tan pequeño sería tan indispensable para la vida y hace tanto?